Presidente Daniel Noboa presenta un proyecto de reforma parcial a la Constitución en la Asamblea Nacional para modificar el artículo 5 que prohíbe bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en Ecuador. Según el primer mandatario, la salida de la base de Manta permitió actividades narcodelictivas en el país. Ministra del Interior anunció que el gobierno decretará toque de queda a escala nacional durante el apagón de luz programado desde las 10 de la noche del miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves, debido a un mantenimiento en subestaciones de energía. Más de 2.000 hectáreas han sido consumidas en Quito en lo que va del año 2024 debido a los incendios forestales. El Cuerpo de Bomberos señala que el 36% de los incendios habrían sido provocados. En lo internacional, policía de Estados Unidos detuvo a un hombre que habría planeado un atentado en contra del expresidente y candidato Donald Trump en un campo de golf. En el poder del sospechoso se le encontró un arma AK-47. Y en los deportes, el martes 17 de septiembre inicia la Champions League con su nuevo formato, sin fase de grupos. Ahora se disputará una fase de liga donde cada equipo jugará 8 partidos. 4 futbolistas ecuatorianos representarán al país: Piero Hincapié, Joel Ordóñez, William Pacho y Ángelo Preciado. Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, Ecuador TV.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos acá en el Noticiero Estelar en este arranque de semana. Recuerden que en estos momentos ya aparece en sus pantallas el código QR, el cual los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta. Guerra contra el terrorismo. El presidente Daniel Noboa anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de reforma parcial a la Constitución en la Asamblea Nacional para modificar el artículo 5 que prohíbe bases militares extranjeras y de instalaciones con fines militares en Ecuador. En un video de poco más de un minuto subido a sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa informó al país que enviará un proyecto de reforma parcial de la Constitución para que regrese la base de Manta al territorio ecuatoriano. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. La lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo ha sido la bandera actual del gobierno y para el primer mandatario, un conflicto transnacional requiere apoyo internacional. Además señala que la actividad narcodelictiva que se vive hoy en día es la consecuencia de la salida del equipo militar norteamericano. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. ¿Pero qué es una reforma parcial a la Constitución? Esto implica la modificación de uno o varios artículos que no lleven necesariamente un cambio completo de la Constitución. En este caso sería solo el artículo 5. Para esto deberá tener una aprobación del Poder Legislativo. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. En el caso de que la Asamblea apruebe la reforma parcial a la Constitución, esta deberá someterse a consulta popular. Con esto concuerda el viceministro de Gobierno Esteban Torres, que se pronunció en sus redes sociales. La absurda prohibición constitucional de tener bases militares extranjeras podría ver su fin si la Asamblea Nacional se alinea con los buenos y deja de proteger a los malos. Bajo el discurso socialistoide de la soberanía, se le privó al Ecuador de seguir teniendo el apoyo permanente en seguridad y control del narcotráfico. Ya todos sabemos lo que pasó luego en Manabí. Recordemos que en septiembre del 2009, Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que fue firmado en 1998 por el entonces presidente Yamil Maguad. Según Correa, tener operaciones militares extranjeras en nuestro país atentaba a la soberanía. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y en este mismo tema, si la propuesta del Ejecutivo es acogida con 92 votos por el Pleno de la Asamblea, los ecuatorianos serán consultados en las urnas si aprueban o no el retorno de las bases militares. Para ello se les hará la siguiente pregunta. Así es, atención, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución? Ahí la tienen en pantalla. Y a propósito de este tema, la salida de la base de Manta habría sido una de las causas para el aumento de muertes violentas en las provincias de la denominada ruta del narcotráfico. Así lo aseguró el investigador guayaquileño Arduino Tomasi en un estudio que recapitulamos a continuación. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica. De hecho, en el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomasi en el INEC fue de 7.379 muertes no registradas durante ese lapso, dice el investigador, coincidencialmente, desde que el gobierno de Rafael Correa dispuso la salida de la base de Manta. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como encuentro en análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada, se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico, y se concentran, geográficamente, en la frontera norte. En su tesis postdoctoral que prepara en la Universidad de Chicago, agrega que estas muertes no especificadas se habrían producido en la ruta de la cocaína, un espacio ilícito por el que se trafican estupefacientes. Entonces, si los decesos podrían vincularse al narcotráfico, como cree el investigador, le surge una pregunta que ha planteado en diversas entrevistas. ¿Por qué el gobierno está exhibiendo como un logro algo que, si uno mira de cerca la situación, es alarmante, es lo contrario? Lo dice en referencia a que Correa ha asegurado que en su administración las muertes por el narcotráfico no existían casi, por lo que en su criterio sería un ejemplo más de manipulación de cifras, según él mismo lo dice. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo. El exmandatario ha rechazado la investigación de Tomasi. Otros académicos discuten sus estadísticas. En cambio, expertos en seguridad como el general José Luis Castillo coinciden en lo planteado. Nos hace ver algo que era como un secreto a voces, de que en realidad no era tal la paz que se vivía en el Ecuador durante los 10 años de la época del presidente Correa, del 2007 al 2017. Y es que el 40% de la droga producida en Colombia entraría al Ecuador para que su 80% se exporte por vía marítima. La salida de la base de Manta fue un grave error, debilitó las capacidades del Ecuador para controlar su mar territorial. Pero además, según Tomasi, sin la base de Manta no solo aumentó el tráfico de droga y la presencia de carteles en el país. Trata infantil. Y también está el tema de las desapariciones. Estos dos indicadores, que son los que me enfoco, explotan en ese mismo periodo. En todo caso, la duda que todavía continúa en la opinión pública es qué sucedió con esas más de 7.000 muertes sin justificar. Y les contamos en el mismo tema que se mantiene la reducción sostenida de muertes violentas en el país. El porcentaje es del 17% respecto al año anterior, según las autoridades que integran el bloque de seguridad. Desde enero al 15 de septiembre del año en curso, la incautación de droga llega a las 204 toneladas. El bloque de seguridad informó los resultados de su trabajo antidelincuencial en estos últimos días y semanas. Como dato principal, se indicó que se mantiene sostenido el porcentaje de reducción de muertes violentas en un 17%. Desde enero hasta el 15 de septiembre hubo el registro de 4.520 homicidios frente a los 5.456 registrados en el mismo periodo del año anterior. La droga incautada en lo que va del año bordea las 204 toneladas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que ese número representa un 25% más que el total decomisado en igual periodo, pero del año anterior.
la droga decomisada en el Cantón Manta desde el 6 de junio al 14 de septiembre de 2024 ha sido de 4.4 toneladas, un 1.353% más frente a las 0,30 toneladas, menos de una tonelada, que fue decomisada en ese mismo periodo en 2023. Las Fuerzas Armadas han ejecutado hasta la fecha más de 100.000 operativos, entre ellos el de vigilancia en los interiores y exteriores de centros carcelarios. El jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Jaime Vela, pidió la colaboración de los residentes de los perímetros externos de las cárceles respecto a la potencia de Internet instalada en sus hogares. Si van a tener este tipo de dispositivos de Wi-Fi inalámbricos, tengan de una potencia baja que les sirva exclusivamente para empleo en sus hogares. En cuanto a los operativos ejecutados por los militares, la autoridad del Comando Conjunto confirmó que 3 sujetos murieron y otro quedó herido cuando dispararon a una patrulla militar que hacía control en Monte Sinaí, en Guayaquil. Esto es lo que sucede cuando grupos armados organizados se enfrentan a Fuerzas Armadas. Seguramente van a tener el mismo resultado, van a resultar abatidos. No vamos a permitir que nuestra integridad se juegue y no vamos a permitir que la ciudadanía también siga en peligro. El comandante de la policía, Víctor Zárate, resaltó el trabajo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión en su tarea de controlar los delitos de secuestro y extorsión. Tenemos 821 casos a la fecha que han sido resueltos, detenidos en total entre secuestros y extorsión 1.043 personas. El bloque de seguridad informará en los siguientes días las principales novedades que se susciten en el transcurso de la presente semana. Javier Ceballos, Noticias 7. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea sesionó la tarde de este lunes para escuchar de los delegados de varios organismos las acciones implementadas para frenar el tráfico ilegal de combustible y el impacto que esta ilícita actividad conlleva para la economía del país, más aún cuando hay denuncias públicas de actores políticos que tendrían empresas vinculadas a esta actividad. Según detallaron las autoridades, hasta el momento se han formalizado ante la Fiscalía 2 denuncias, una de ellas referente al esquema de contrabando de combustible. Cuando una transacción no es autorizada por el organismo rector, lo ejecuta una empresa operadora y no comercializadora de combustibles, como es el caso de Copedesa y Gas Grupo Co. S.A., vinculadas a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, según lo ha denunciado el Frente Parlamentario contra el Tráfico de Combustibles. Regresamos con más información y les contamos que el Gobierno Nacional anunció que la seguridad en el país está garantizada con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas durante la suspensión del servicio de energía por el mantenimiento programado del sistema entre el miércoles y jueves de esta semana. Eso incluye a las centrales y subestaciones de energía eléctrica. Energía Eléctrica Ecuador. Durante el informe del bloque de seguridad integrado por el Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía, la ministra Mónica Palencia anunció que se garantiza la seguridad del país durante la suspensión del servicio de energía por el mantenimiento programado entre miércoles y jueves de esta semana. Policía Nacional va a haber más de 46,000 hombres actuando listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. Eso incluye a las centrales y subestaciones de energía eléctrica, tomando en cuenta que ya el presidente Daniel Noboa dispuso el pasado 9 de septiembre al bloque de seguridad operar y reforzar la seguridad en las hidroeléctricas más importantes del país, con el objetivo de salvaguardar la infraestructura energética. En los sectores estratégicos energéticos vamos a ingresar personal técnico del más alto nivel de Policía y Fuerzas Armadas para ayudar en la operación de estas centrales. En ese sentido, se priorizarán las 6 provincias de un cantón con mayor conflictividad y donde se aplica actualmente el estado de excepción. Rommel Garzón, Noticias 7.
Más información, el gobierno dispone mantenimiento en todo el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico. A través de un comunicado se detalló que se suspenderá el servicio eléctrico por 8 horas entre la noche del miércoles 18 y la madrugada del jueves 19 de septiembre. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que se adelantarán los trabajos de mantenimiento preventivo en 4 subestaciones de SELEC EP, según el comunicado compartido en la cuenta de X. Por este motivo, se deberá suspender el servicio eléctrico a escala nacional entre las 22 horas del miércoles 18 y las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre. El gobierno definió este horario para que el impacto sea mínimo en el desarrollo de las actividades cotidianas de los ciudadanos y de la cadena productiva, según dice el texto. En el área de transmisión se realizarán mantenimientos al equipo primario y también al de transformación en 4 subestaciones operadas por SELEC Transelectric en Macas, Santa Elena, Milagro y Molino. Esta inversión representa $1.9 millones. Adicional a esto, en las redes de distribución también se contempla mantenimiento en alimentadores, equipos accesorios de líneas de subtransmisión, entre otros, con un valor sobre el $1 millón. En total, el gobierno estará invirtiendo $2.9 millones para el sistema eléctrico. Manuela Bedón, Noticias 7. Y a propósito de las irregularidades históricas en las hidroeléctricas, en el siguiente reportaje haremos un recuento histórico de los casos de corrupción y denuncias alrededor de estas centrales, las cuales involucran también autoridades de gobiernos pasados. Veamos. Obras que se anunciaron con bombos y platillos, pero que con el paso de los años, las noticias sobre ellas han sido a mayor escala, negativas. Las hidroeléctricas, aquellos sistemas para la generación de electricidad, se han visto empañadas por delitos como sobreprecio o peculado. El caso más emblemático es el de Coca-Cola Sinclair, ubicada en Napo y con capacidad para 1.500 megawatts. Según la Fiscalía, habría nacido mediante el pago de coimas de la empresa Sinohidro. Sería de unos $76 millones que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado. Pero las investigaciones van más allá. En otras 4 hidroeléctricas construidas en la década pasada, se estimó un supuesto sobreprecio en su construcción. Además, en Sopladora, la Contraloría determinó que hubo incumplimientos por parte de la empresa ejecutora del proyecto. Mazar Dudas en Azuay y la Central Quijos en Napo entraron en litigio por inconvenientes con sus contratistas. Mientras que Toachi Pilatón tuvo glosas por $93 millones, según también la Contraloría. Todos estos casos han causado problemas al país. Se han ido instalando con el cuento de ser técnicos, de ser funcionarios indispensables, algunos núcleos que hacen el juego a la corruptela. Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción, asegura que desde el 2010 se reportan inconvenientes en proyectos energéticos. Son aquellos que llevan adelante los procesos colusorios con sectores de la empresa privada. Y uno de los involucrados en estos casos de corrupción es el excontralor Carlos Polit, quien fue sentenciado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht, vinculado justamente a sobornos en las hidroeléctricas, y quien actualmente está a la espera de una sentencia en los Estados Unidos por blanqueo de capitales, supuestamente del dinero que habría llevado a ese país de la corrupción en el Ecuador. Al igual que su hijo John, también considerado cómplice de estos delitos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La situación energética del país se debería, entre otros factores, a la falta de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. En nuestro espacio Entrevistas de Noticias 7 abordamos los problemas eléctricos que se habrían podido evitar años atrás. La cota de Mazar aún está a un 40%, por lo que según expertos eléctricos es el momento indicado para el mantenimiento de las subestaciones y las redes de distribución. Esto se va a efectuar entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Que se haga una parada por mantenimiento es positivo en el caso, porque aún tenemos agua para poder seguir sosteniendo unos días sin apagones masivos, ¿no? Uno de los factores para la crisis energética, mencionan, sería la falta de mantenimiento. Entonces ha sido un descuido total del sector eléctrico por varios años que hoy lo estamos pagando y este gobierno está contrarreloj para comenzar a resolverlos. Por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair no se potenció la producción, dijo en Noticias 7 el ingeniero eléctrico Jorge Jaramillo. Bueno, recordemos que este país ha tenido años de abandono en el tema eléctrico. No se ha generado, desde que entró Coca-Cola Sinclair,
20 a 30 megavatios en 10 años, donde se pronosticaba que debían entrar cerca de 2.000 megavatios, que no han entrado. Actualmente, el gobierno indicó que 1,19 millones de dólares fueron destinados para esa intervención, pero a ello se suman otras medidas emergentes, como el alquiler de la barcaza de generación eléctrica. Ya está generando y está produciendo 102 megas. Además, el gobierno estima la adquisición de 700 megavatios para enfrentar la crisis energética, según anunció semanas atrás el Ministerio de Energía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Ministerio de Educación, a través de un comunicado oficial, informó que las instituciones educativas que implementen ofertas educativas en las modalidades presencial y semipresencial en horario escolar nocturno deberán anticipar la salida de sus estudiantes a las 20 horas este miércoles 18 de septiembre. Esta disposición permitirá salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo para que puedan llegar a sus hogares de manera oportuna. Tras la disposición gubernamental del mantenimiento preventivo que ha sido programado para las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y redes de distribución de energía eléctrica desde las 22 horas hasta las 6 a.m., en este caso del jueves 19 de septiembre. Un informe de Contraloría revela presuntas irregularidades en el Plan Maestro de Energía durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Según los documentos, no se contó con información real del parque generador ni tampoco el estado actual de las centrales hidroeléctricas. El estudio fue realizado del 2019 al 2023 y comprende los periodos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Aquí la Contraloría determinó varias posibles irregularidades en el manejo del Plan Maestro de Energía, donde dicen no se incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país. Por ejemplo, de las 133 centrales hidroeléctricas que tiene Ecuador para producir 7.177 megavatios, SENACE solo registró 124 centrales operativas para producir 6.976 megavatios. Según el informe, no hay información real del parque generador. Además que desde el 2016, 6 centrales están fuera de servicio y 4 más no producían energía desde el 2018. En el 2020 debieron de haber entrado casi 300 megavatios, 290 y pico, y entraron solo 7. En el año 2021 debieron de haber entrado 320 según el plan maestro, entraron solo 8. La auditoría señala que los proyectos del plan de expansión no se cumplieron, específicamente 14, que comprendían hidroeléctricas, térmicas y de energía no renovable, que nunca se concretaron. Según Rafael Quintero, viceministro de Energía, los casos son innumerables y pone más ejemplos. En el plan maestro de electrificación hay un proyecto que es un ciclo combinado de 400 megavatios. No hay planos, no hay ubicación, no hay nada. Está escrito un valor de 400 megavatios. O sea, no se hizo nada. Según Contraloría, SENACE remitió los planes de operación del sistema interconectado del 2019 al 2023, pero los trámites fueron archivados y los tramitados no dieron resultados. Además que no se han realizado estudios técnicos del plan de expansión de generación del 2023 al 2032. No hay un contrato firmado, hay intenciones de que vienen desde el 2015 a inversiones privadas que no han sabido gestionar. Que si se cumplía el plan maestro, si hacían gestión los gobiernos anteriores, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Para contrarrestar el déficit, el actual gobierno ha lanzado un macroplan para lograr adquirir 1.200 megavatios y así tener los recursos para enfrentar el estiaje. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Ministerio de Transporte ha suspendido 70 radares de velocidad, propiedad de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Además, se analizarán los dispositivos colocados por municipios tipo B que no tienen la competencia respectiva para hacerlo. Veamos. Son exactamente 187 radares que la cartera de transporte planea sacar de operaciones. Todos pertenecen a la Comisión de Tránsito del Ecuador, de los cuales, desde agosto, ya se han logrado suspender a 70, mientras que otros 117 se están revisando por si tienen alguna irregularidad. Pero los dispositivos de la CTE no son los únicos. También se analizarán 70 radares pertenecientes a municipios tipo B que no tendrían competencia para colocar los equipos. Y nos vamos a ir con aquellos de las mancomunidades tipo B y municipios tipo B que mañosamente han metido la mano al bolsillo de los ciudadanos poniendo radares en las zonas en donde recaudan más en lugar de donde deberían estar. Y no puede ser
que los municipios a veces estén cobrando en zonas donde son competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Incluso se solicitó a Contraloría que analice un contrato que el gobierno de Guillermo Lasso firmó con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Definitivamente vamos a esperar ese examen de Contraloría para ver los resultados, pero de todas maneras estamos viendo todos los aspectos legales para dar debajo de ese contrato. No es un contrato con el que el gobierno del Nuevo Ecuador quiere seguir trabajando. Según el titular de la cartera de transporte, el negocio de los municipios era ofrecer el 50% de descuento si se paga en los primeros 20 días. Sin embargo, también señala que los cambios que se puedan hacer a futuro no son retroactivos. Es muy difícil legalmente irnos hacia atrás y poder revisar todo lo que ya ha sido generado como multas. Para Luque, el objetivo de los radares se ha desvirtuado, pues ya no tendrían un fin preventivo y solo se han convertido en recaudatorios. Por ello, se harán controles informativos sobre la importancia de reducir la velocidad. Edison Saavedra, Noticias 7. 10,7 millones de dólares se destinarán a la provincia de Santa Elena para la ejecución de obras de vialidad, protección de bienes patrimoniales y fomento de iniciativas ambientales. El gobierno entregará los recursos al gobierno autónomo descentralizado a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. En el barrio de La Carolina, en Santa Elena, el gobierno a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, en compañía de las autoridades locales de esa provincia, firmaron contratos de financiamiento para obras de vialidad y protección de bienes patrimoniales. El asfaltado de la vía Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, por 4.14 millones. De igual forma, los habitantes de Salinas se verán beneficiados de una rehabilitación urbana adicional por 4.3 millones de dólares. Y una cobertura de 4.5 kilómetros. Además, los cerca de 10.7 millones de dólares se destinarán para el fomento de iniciativas ambientales, cuyos recursos no serán reembolsables. 116 $1,000 para la adquisición de una ecotienda móvil que permitirá intercambiar los desechos reciclados por productos de primera necesidad, que se traducirá en una mejor disposición final de residuos sólidos. A la firma de contratos que inician formalmente la ejecución de obras asistió el jefe de Estado, quien destacó que continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las provincias del país. El camino es largo y difícil. Me tocó destapar demasiadas mentiras, estafas, pero sé que esta es la forma correcta de empezar a recuperar y trabajar por el Nuevo Ecuador. Estos trabajos, según mencionó el gobierno, beneficiarán a más de 120.000 habitantes. Un joven está aquí rompiendo los esquemas del pasado. Estamos aquí derrotando a las mafias, al terrorismo, a la violencia, al desempleo y a la miseria. En los últimos 9 meses de mandato del presidente Daniel Noboa, se han entregado a la provincia de Santa Elena más de 9.7 millones de dólares para obras, a las que se suman este nuevo financiamiento de más de 10.7 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y el jubilado de mayor edad en el Ecuador es un hombre de 112 años y es uno de los 700 afiliados al IES que superan los 100 años de vida. Sin embargo, el IES realiza pruebas en este caso de vida para cerciorarse de que no haya fallecimientos no registrados y terceras personas cobrando la pensión de los mismos. La semana pasada, el presidente del Consejo Directivo del IES se había referido a las pruebas de vida que se tomarán a los afiliados de mayor edad de la Seguridad Social para evitar irregularidades. En una entrevista con Noticias 7, Eduardo Peña explicó la manera en que lo harán. Estamos pensando en, primero, visitas, es decir, personal del IES que vaya a visitar, porque obviamente si ya tienes tú 105 años, podrías tener alguna dificultad para trasladarte. Entonces, no sería justo decir, oiga, venga, porque me van a decir, no puedo ir. Pero nosotros podemos ir a ver, ir y tomar una prueba de vida. Es decir, aquí está el señor, una foto, qué sé yo, y con eso respaldamos el pago. Porque a quienes hay que certificar son a los jubilados que superen los 100 años de edad. En el Ecuador hay 766 centenarios, pero también existe un rubro del que se carece de información en específico. Hay 260 registros en donde no tenemos datos para contactar. Y a esos tendremos que buscarlos de alguna manera. Pensamos en publicar en prensa, es una de las alternativas, decirles, señores, necesitamos que ustedes aparezcan porque necesitamos datos. Con esto se busca evitar que se cobre una pensión por un ciudadano que ya está fallecido. Si una persona se muere y nosotros seguimos acreditando esa cuenta y alguien usa ese dinero con la persona muerta, eso es causa de un juicio penal.
El registro civil es la entidad que recepta las actas de defunción, un proceso que hoy en día está más automatizado porque hospitales o funerarias emiten el documento cuando hay un deceso. Sin embargo, las cifras pudieron alterarse en la pandemia con la emergencia sanitaria y las muertes sin registro en las casas. La idea es cerrar esas fuentes de egreso de datos, de egreso de dinero que no esté debidamente justificada. Y sobre el caso más comentado de un supuesto afiliado con 124 años de edad, que de ser cierto sería el hombre más longevo del mundo. Resultó ser un error en la digitación de la fecha de nacimiento. El señor parece que tiene 80 y pico de años, no 124, pero lo habían puesto como que había nacido pues, en 1900, en vez de 1934, qué sé yo. El jubilado de mayor edad en el país y que está confirmado que vive es un hombre de 112 años, a quien le pagan cada mes su pensión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de 2.000 hectáreas han sido consumidas en Quito en lo que va del año 2024 debido a los incendios forestales. El Cuerpo de Bomberos señala que el 36% de los incendios habrían sido provocados. La mañana de este lunes, la aeronave del Cuerpo de Bomberos realizó las últimas tareas de enfriamiento del suelo en el sector de La Tocya, en el Ilaló, Valle de los Chillos, luego del incendio forestal registrado el domingo y que fue controlado hasta entrada la noche. Se realizaron alrededor de entre 10 y 12 descargas hasta las 8 de la mañana, que es lo que son las mejores horas del día y nos permite bajar la temperatura y evitar reiniciones. El Cuerpo de Bomberos de Quito actualizó también las cifras de hectáreas afectadas por incendios forestales. En los últimos 3 meses, de julio a septiembre, se contabilizan 1.759 hectáreas, que sumadas a la quema de desechos, que son 107, el total de afectación alcanza las 1.867 hectáreas, mientras que en lo que va del año, de enero a septiembre, se han afectado ya 2.193 hectáreas. Entre quemas agrícolas, que son un patrón cultural, el otro factor que son las quemas de desechos del 20% aproximadamente, que aquí ya caen en patrones de irresponsabilidad, desconocimiento de la ciudadanía que quema la basura en las quebradas. El jefe de bomberos señala que en muchos casos los incendios se producen por tareas agrícolas y quema de desechos, pero que el 36% de los incendios forestales serían provocados. Y nuestro compromiso obviamente será brindar todas las facilidades de la información a fin de que la Fiscalía pueda, con sus ejes investigativos, pueda realizar su trabajo y ojalá podamos tener resultados. En Quito, las zonas más afectadas por los incendios forestales son Tumbaco, Eugenio Espejo y el Valle de los Chillos. Los bomberos piden a la ciudadanía evitar la quema de desechos y denunciar a las personas que provocan los incendios en la capital. Rommel Garzón, Noticias 7. Y les contamos que precipitaciones en la Amazonía provocaron que en algunas zonas de la Sierra Centro amanezca con mayor nubosidad. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, estas condiciones climáticas son puntuales y en el transcurso de la semana volverán los soles intensos y las temperaturas elevadas. La madrugada de este lunes, precipitaciones se registraron en toda la región amazónica, lo que provocó la presencia de mayor nubosidad en la Sierra Centro. La analista en pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, Cristina Valdivieso, explica que tendremos pequeñas lluvias por 24 horas. Aún continuamos con estas condiciones porque estas lluvias que tenemos de estos días son muy puntuales. Esto aportará mínimamente en los caudales que alimentan a las hidroeléctricas de Paute y Mazar. De una u otra manera ayudará al funcionamiento de las hidroeléctricas, sin embargo, pues las condiciones que van a continuar no serían tan favorables para que el caudal de los ríos aumente. Y nuevamente volverá el sol intenso, las altas temperaturas, la radiación elevada y las ráfagas de viento que han propiciado los incendios forestales. Sí hemos tenido condiciones del suelo muy seco, poco saturado. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en el último informe compartido sobre incendios forestales, las provincias afectadas son Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Azuay. Son en la provincia de Pichincha, Cotopaxi, Loja, son provincias principales donde tenemos más cantidad a partir de, entre 15 a 20 días consecutivos sin lluvia. Las zonas con falta de lluvia se pueden visualizar en un mapa de la plataforma de monitoreo del INAMI, www.inami.geoglobe.org. Manuela Bedón, Noticias 7.
Un tren del metro de Quito fue vandalizado la noche del domingo con un graffiti en un acto premeditado y planificado. La unidad tuvo que salir de funcionamiento para ir al taller donde se realizan las tareas de limpieza y pericias del caso. El gerente de la empresa metropolitana acudió este lunes a la fiscalía para interponer una denuncia. Hasta el momento se conoce que hay 2 sospechosos quienes habrían participado en el acto, que podría tener una sanción económica de $460. Esta es la segunda ocasión en menos de un año que el metro de Quito es vandalizado, pero escuchemos al gerente explicar cómo ocurrió el actual incidente. Esto fue pasada a las 9 de la noche, recibimos la noticia a las 10, se activó nuevamente una alerta, las personas ingresaron al... se paró el tren antes de una salida de emergencia, tuvieron un cortísimo tiempo para vandalizar, fue muy poquito tiempo, 2 minutos quizá. Perfeccionaron el delito, esto es un acto de vandalismo, esto es un acto de terrorismo, porque al final de cuentas tenemos también, a un señor que en una cuenta social lo pone como un logro, mi primer grafo pone.